La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, verso 35, capítulo 10, verso 1 y del 6 al 8. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, queridos amigos en la fe? Sean bienvenidos una vez más a este su canal de evangelización. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite la oportunidad de poder saludarlos a ustedes y así poder meditar y compartir la palabra del Señor. Un día maravilloso, un día hermoso en que el Señor nos permite la vida y la salud. Así que en este día todos somos invitados a alimentarnos de ese alimento espiritual para fortalecer nuestra fe. El Evangelio nos enseña que el trabajo en la iglesia es mucho, el trabajo en las cosas de Dios es bastante. El trabajo en las cosas de Dios nunca se acaba, nunca se termina. Siempre hay trabajo dentro de la iglesia. El problema, dice el Evangelio, es que los trabajadores son pocos. Ese es el problema, que los trabajadores ya no quieren trabajar, pero que se han quedado unos pocos. Y los pocos que estamos trabajando, somos juzgados, somos señalados, somos criticados. Vean ustedes cómo la gente habla del predicador, del catequista, del sacerdote, del diácono, del obispo. Cómo el mundo que no quiere recibir la palabra, cómo el mundo critica, señala, juzga a todos aquellos pocos trabajadores que están dentro de la iglesia. En lugar de apoyarlo, lo critican. En lugar de compartir el evangelio, están criticando, están juzgando, a ver en dónde se equivoca, a ver en dónde se confunde. Y ahora, ¿por qué trabajar en las cosas de Dios? ¿Qué gano? ¿Qué premio me dan? ¿Qué recompensa? Jesús dice que hay una recompensa en la otra vida, en la vida eterna. El apóstol San Pablo dice: hay una corona merecido para todos aquellos que trabajan. Y Jesús llega a decir que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, si eso es así, yo voy a trabajar en las cosas de Dios. Yo voy a trabajar para el reino de los cielos, esperando la recompensa, la vida futura que Dios ha prometido en su palabra. Oiga, ¿ustedes ya están trabajando dentro de la iglesia? Y si no lo están todavía,
¿Qué están esperando? Recuerde y téngalo bien claro, que en esta vida usted no va a recibir un pago por trabajar en las cosas de Dios. Usted no va a recibir un sueldo por trabajar en el reino de los cielos. El pago no es aquí, el pago es allá en el cielo. El día que nuestra vida finalice aquí en la tierra, pasaremos a la otra vida, donde nos espera un premio, un regalo para ser premiado por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso San Mateo capítulo 9, en el verso 37, dijo Jesús a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. ¿Cuál es el trabajo, dice Jesús, que debemos hacer? Es rogar, pedir al dueño de la cosecha que envíe trabajadores, que envíe trabajadores. Por eso dice que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Porque muchos de los que ya se han preparado han abandonado el trabajo, han abandonado la catequesis, el ministerio, porque no aguantaron las críticas, no aguantaron los insultos, no aguantaron los malos tratos, no aguantaron los desprecios de la gente. Servir en la iglesia no es algo fácil, no es algo sencillo. Ustedes tienen que estar preparados para las críticas. Si usted se decide servir, usted se decide trabajar en la iglesia, usted tiene que estar preparado para las críticas, para los gritos, para los insultos, para los rechazos, para las humillaciones. Muchas veces dicen, el catequista, el predicador se pone máscara. ¿Cómo es cuando la gente, en lugar de meditar la palabra, de escuchar la palabra de Dios, anda juzgando, anda criticando, anda despreciando a todos aquellos pocos trabajadores que hay dentro de la iglesia? ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Han escuchado ustedes cómo hablan de los sacerdotes, que son los embajadores de Jesucristo? ¿Cómo hablan de los catequistas, de los predicadores, de los diáconos, de las monjas, de los seminaristas? Ustedes se dan cuenta cómo hablan, cómo el mundo habla, cómo la gente, cómo los paganos hablan de esos trabajadores que hay dentro de la iglesia. Y por eso Jesús dice, rueguen, rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. ¿Y qué pasa? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Criticándolo, juzgándolo. Y por eso la palabra del Señor es muy claro en decirnos, allá en Sirácida, en su capítulo 3, nos dice claramente la palabra de Dios. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas. Así lo dice la palabra de Dios. Es en Sirácida, capítulo 2, verso 1. Dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Dígame si no eso es lo que viven los pocos trabajadores que están dentro de la iglesia, y por eso muchos ya no quieren seguir trabajando,
Por eso muchos ya no quieren predicar. Muchos ya no quieren trabajar para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se han preparado. Dice la palabra de Dios. Así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia. No se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él. No perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eternas. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es de que es importante que si nosotros nos decidimos servir al Señor, debemos de prepararnos. Debemos saber, oiga bien, ¿sí? Debemos saber, ustedes y yo tenemos que estar preparados para las críticas, para los chismes, para los insultos, para los gritos, para los rechazos, para los reclamos. Cuando sea tratado mal, apéguese más al Señor, dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque el Señor dijo, al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Estaban desanimados, decaídos como ovejas sin pastor. ¿Cómo es cuando las ovejas no tienen pastor? Todos se dispersan, agarran para donde quieran, hacen lo que quieran. ¿Por qué? Porque no hay pastor. Y lo mismo está el mundo hoy. Lo mismo. Cuando la humanidad no respeta al pastor, se dispersa y hace de su vida, hace de lo que quiere hacer. En la familia ya no hay enseñanza, en la familia ya no hay oración, en la familia ya no hay palabra de Dios, porque lo han cambiado con música, con diversiones del mundo. Eso es lo que está pasando. Papá y mamá se han quedado por las críticas, por el qué dirán los demás. No, el Señor dice, Él claramente al contemplar aquel gran gentío, sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Hay pocos trabajadores. Dentro de la iglesia hay muchísimo trabajo, hay muchos trabajos, hay muchas pastorales que se están quedando sin trabajadores. Y es importante que nosotros roguemos, pidamos a Dios para que envíe más trabajadores para recoger su cosecha. ¿Por qué dice eso? El Evangelio de hoy termina diciendo, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Cuando Jesús vio esa multitud, lo dio sin cobrar. ¿Por qué? Porque él había recibido del Padre. Y lo mismo lo dice hoy. Recuerde usted cómo lo dice en el Evangelio de Marcos. En Marcos, en su capítulo 6, en el verso 34. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Jesús se puso a enseñar largamente porque encontró a la gente y sintió compasión porque estaban desanimados y decaídos como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. ¿Qué pasa?
que hoy hay muchos que para enseñar la palabra de Dios están cobrando. Por eso el Señor dice, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. El Señor enseñó largamente, San Marcos 6:34, el Señor enseñó largamente la palabra de Dios a toda aquella multitud cuando Él desembarcó. Y lo mismo tiene que ser el trabajador, lo mismo tiene que enseñar largamente la palabra de Dios. Y para eso necesitamos prepararnos, para eso necesitamos formarnos. En Hechos de los Apóstoles, oiga bien, el apóstol San Pablo sigue la enseñanza de Jesús y él se pone a enseñar todos los días. Oiga cómo lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en el verso 8. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirlos. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino. Oiga, al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente, el camino se separó de ellos. Tomaba aparte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal Tirano desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Lo que Jesús hacía en Marcos 6:34 de enseñarlos largamente, el apóstol Pablo lo hace con sus discípulos. El apóstol Pablo también les enseñaba en la escuela de un tal Tirano desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a su familia leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a sus hijos enseñando, compartiendo la palabra de Dios, enseñando el Santo Rosario, enseñándolo a cantar? Dice que el apóstol Pablo enseñaba, oiga bien, durante 2 años, lo hizo Pablo, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. ¿Y usted, papá, usted, mamá, cómo lo hace? ¿Usted está siguiendo también la enseñanza de Jesucristo? Y si no lo está haciendo, es tiempo para hacerlo. Es tiempo para predicar la palabra, porque el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso 1 dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra. ¿Qué está haciendo usted, papá? ¿Usted, mamá? ¿Qué está haciendo? ¿Está predicando la palabra? ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted a la familia? Usted sabe que la familia es la iglesia doméstica, donde se enseña, donde se aprenden los valores cristianos. ¿Qué valores se están enseñando en la familia? ¿Están enseñando los valores cristianos? ¿Están catequizando a sus hijos? ¿Están enseñando cómo santiguarse, cómo persignarse, cómo orar, cómo rezar el Santo Rosario, cómo aprender a leer las Escrituras? ¿Lo están haciendo? Porque el apóstol Pablo lo dice en 2 de Timoteo 4:1. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Oiga, insiste a tiempo y a destiempo, cuando puedas y cuando no puedas, tienes que hacerlo. Por eso el Señor dice, rueguen pues, oren,
Pidan pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a sus campos a recoger su cosecha. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque muchos han dejado la enseñanza, muchos han abandonado la enseñanza. Recuerde usted Hechos de los Apóstoles capítulo 6, donde dice que no es correcto que abandonemos nosotros las sagradas escrituras, la palabra de Dios, por hacernos cargo de otras cosas. No es bueno, no es correcto ante los ojos de Dios a que nosotros abandonemos eso. Pero muchos dicen, pues yo no me he preparado. Entonces, ¿qué espera para prepararse? ¿Qué espera? Si usted no lo hace, si usted no cumple su tarea de evangelizar, de catequizar a la familia, otros lo van a hacer, pero usted sabe cómo. Porque el apóstol Pablo dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros. Así que si usted, papá, y usted, mamá, no quiere hacerlo con sus hijos, ellos mismos se van a buscar sus propios maestros. Oiga, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿Eso es lo que usted está esperando? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Que sus hijos cierren los oídos a la verdad y que se vuelvan hacia puros cuentos, hacia puras mentiras. Hoy el Señor nos hace esa invitación. Y debemos nosotros de prepararnos. Debemos de trabajar para el reino de Dios. Debemos de trabajar, empezar en nuestra familia. Jesús, dice el Evangelio, recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas dolencias y enfermedades. ¿Cómo finaliza el Evangelio? Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Recuerde que en la iglesia lo que usted aporta, lo que usted da, eso se llama estipendio, porque esto es lo que usted quiere dar, de lo que usted quiere ayudar. Eso se le llama estipendio. Pero hay muchos que hacen un negocio con la palabra de Dios. Y el Señor lo dice, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Es así pues, queridos hermanos y amigos, roguemos al dueño de la cosecha para que envíe más trabajadores. Pidamos, compartamos el Evangelio, invitemos a otros a suscribirse, invitemos a otros a unirse a este gran proyecto de Dios. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Necesitamos trabajadores, necesitamos más trabajadores para seguir predicando, evangelizando, fortaleciendo la fe de muchos que se han quedado, catequistas, predicadores que se han quedado, porque las críticas, las humillaciones los han dejado. Hoy el Señor nos invita a prepararnos. Si nos decidimos servir al Señor, debemos prepararnos para poder estar firmes y predicando la palabra. Que Dios los bendiga, que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.